Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes donar en nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Como dice nuestra colega periodista, dueña y fundadora de Bonita Radio, seguimos aquí. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026, son las 6:05 de la tarde. Buen provecho y buenas noches a todas las personas que están sintonizando esto en vivo y los que lo ven después diferido, que son un montón. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Y hoy vamos a hablar de múltiples y variados temas. Vamos a hablar de baloncesto, porque es que tenemos que hablar del baloncesto. Aunque los miércoles yo lo saco para hablar específicamente del béisbol, vamos a cambiar un poco la dinámica. Aunque vamos a hablar de béisbol al final del programa, pero tenemos que hablar de baloncesto. 3 temas en el baloncesto que vamos a tocar. Número 1, Puerto Rico está activo en el Mundial del Baloncesto 3x3, por lo menos en la división masculina. Y ya tenemos juegos jugados, uno perdido y uno ganado. Así que vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del AmeriCup, el torneo de Américas del baloncesto masculino U18 que se está celebrando en México. También Puerto Rico está activo en ese torneo. Así es que vamos a comentar sobre lo que ha ocurrido allá en León. Y vamos también a comentar el título del programa: multas y suspensiones a los Atléticos de San Germán, específicamente a 3 integrantes, 2 del equipo técnico y un jugador, después del altercado que se suscitó el pasado sábado en el juego de los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce, allá en la Arkelio Torres. Vamos a hablar de las multas y suspensiones, que tengo que decir que son sanciones creativas. Son creativas. Vamos a hablar de eso. Y finalmente vamos a comentar sobre el béisbol de las Grandes Ligas, específicamente de los novatos o los que están haciendo debut en las grandes, en las mayores. Específicamente una historia que se publicó en el día de hoy, que lo voy a usar de referencia porque me pareció muy interesante y muy bien. Muy buena historia, así que vamos a hablar de todo eso. Mi amigo Javier González, que está por ahí desde Nueva York, celebrando a los Mets, que let's go Mets. Yo te había dicho que yo iba a hablar de los Mets, pero es que hay unos temas que me están tomando el tiempo, y como sabes, como ahora el programa son 3 días, antes yo podía diluir más los temas entre los días, pero tenemos que hablar de eso. Pero no te ocupes, que lo tuyo viene, ¿sabes? Tampoco para los Yankees la cosa está bien. Aaron Judge, fuera. Y lo bueno del tema que vamos a hablar hoy de Grandes Ligas es que es contrapeso a las malas noticias que hemos estado reportando en las últimas semanas de puertorriqueños lesionados en las Grandes Ligas. Pues mire, hay puertorriqueños subiendo a Grandes Ligas. ¿Y cómo compara eso históricamente? Me parece interesante esa conversación. ¿Cómo compara este año con otros años y los debuts de puertorriqueños? Y hay un dato bien interesante en cuanto a la edad de esos jugadores que están debutando, de algunos de ellos. Vamos a empezar con el baloncesto 3x3, porque allá en Warsaw, en Polonia, el Mundial del Baloncesto 3x3, la modalidad del baloncesto,
de 3 jugadores contra 3 jugadores en un solo canasto, como aquí le decimos cariñosamente la cocina. Pues Puerto Rico sigue abriéndose paso en esta modalidad del baloncesto que, como ustedes saben, muchos de ustedes que me siguen hace tiempo, yo vengo insistiendo en que Puerto Rico tiene un potencial particular en este deporte, porque en efecto, además de que a mí me parece que con esta modalidad de baloncesto Puerto Rico tiene jugadores ideales, jugadores y jugadoras, en términos de tamaño, rapidez y fundamentos, también tiene una cultura de baloncesto 3x3 que es indiscutible. Yo creo que todos nosotros que hemos practicado el baloncesto y algunos que no lo han hecho de manera organizada, han jugado al menos un jueguito de cocina. La cocina, que aquí tenemos varias modalidades. Yo jugué 2x2, yo jugué 1x1, 2x2, 3x3 y 4x4 también, cuando que nos quedábamos cortos de un jugador para jugar cancha completa. Pero ciertamente el baloncesto 3x3, que siempre me corrigen porque nos acostumbré, o por lo menos yo me acostumbré a decirle 3x3, el nombre oficial es baloncesto 3x3. Y Puerto Rico ha estado ya por varios años presentándose en estos certámenes regionales, continentales y mundiales, y ha hecho excelente papel. Además que juegan en la gira mundial del baloncesto 3x3 que organiza la FIBA. En esta ocasión es el mundial de las selecciones nacionales allá en Polonia, como les había adelantado. Miren, desde ayer Puerto Rico está jugando en este Copa Mundial de baloncesto allá en Polonia, en Warsaw específicamente. Este torneo comenzó el 1, o sea, el lunes se va a extender hasta el 7 de junio. Y Puerto Rico tiene ahí a varios jugadores. Voy a hablar de los jugadores, al equipo de Puerto Rico ya mismito. Pero Puerto Rico, para empezar, entró a este torneo. Ahí tienen, miren, aquí hay una imagen de la cancha, de cómo se ve allá el montaje que hicieron en Warsaw para este torneo. Que, como saben, Puerto Rico, o los que no sepan, pues se enteren, que Puerto Rico ha organizado el torneo de las Américas aquí y 2 veces ya, y se juega en el área del distrito de convenciones, que es ideal para este tipo de torneo, que esto se juega, miren, lo han jugado en distritos de convenciones, cerca de muelles, en otros países, se ha jugado en centros comerciales, porque la modalidad permite usted hacer un montaje un poco más reducido, no necesita un coliseo, no necesita una arena grande, sin embargo puede tomar un espacio suficientemente amplio para poner gradas alrededor de una cancha de un solo canasto y que puedan los jugadores, o varias canchas, puede tener varias canchas montadas, como estoy seguro que allá en Warsaw es el caso, y usted tiene una cancha de 3x3 y ahí está, ahí se juega. Usted lo que necesita son los jugadores. Recuerden, amigos y amigas, que en cualquier deporte los únicos indispensables son los jugadores. Porque si no, usted puede hacer un juego sin fanáticos, usted puede hacer juegos sin dueños, sin presidentes de países, sin alcaldes, sin gobernadores, legisladores. Usted puede hacer juegos de baloncesto, de béisbol, de tenis, donde lo que usted quiera, siempre y cuando hayan jugadores. Si no hay, no se puede jugar. Eso es lo único. Y un balón, en el caso del baloncesto 3x3, y el canasto, ciertamente. Pero las únicas personas necesarias son los jugadores. Dicho eso, Puerto Rico entró a este torneo clasificado número 13. 13 de 20 equipos. O sea, más o menos en el medio del pelotón. Y los puertorriqueños, o el equipo de Puerto Rico está compuesto por los jugadores Leandro Allende, que Leandro ya es un veterano del baloncesto 3x3 particularmente. Luis Cuascut también. En el caso de Leandro Allende, 6 pies 5 pulgadas. Fíjense que las estaturas que yo voy a mencionar y que hemos mencionado en otros programas cuando hablamos del 3x3, inclusive cuando hemos hablado con Roberto Cañada, el director del baloncesto 3x3 en Puerto Rico, no estamos hablando de jugadores de 7 pies ni de 6'10", 6'11", porque no necesariamente, aunque no viene mal, es lo que usted necesita para esta modalidad de juego. Usted necesita jugadores que sean rápidos, corpulentos, que tengan buen tiro, que sean agresivos, porque en este caso
El baloncesto se permite muchísimo más contacto que en el baloncesto tradicional de 5x5. Así es que tenemos a Leandro Allende de 6'5", Luis Cuascut de 6'6", Brian González de 6'2" y Miguel Ángel Martínez de 6'4". Ese es el corillo del equipo de Puerto Rico allá en el Mundial. Y esta es la foto promocional de FIBA para el equipo específicamente de Puerto Rico. Bueno, los equipos que están en este torneo, y los voy a mencionar en orden de cómo fueron clasificados. De hecho, se está jugando también el Mundial Femenino, pero Puerto Rico no tiene representación en este torneo mundial. Sí tiene representación a nivel continental, a nivel regional, de baloncesto 3x3. Lo que pasa es que no clasificaron o no acumularon los puntos para llegar a esta etapa de FIBA, que es el torneo mundial. Sin embargo, sí tenemos representación y han tenido excelentes demostraciones en nuestro equipo femenino 3x3. Pues en este mundial, como les dije, Puerto Rico fue sembrado en la 13ª posición. Y lo que es interesante es los equipos que van a estar aquí, que están participando. Empezando por el número 1, y voy a mencionarlo, esto es en el orden de la posición que fueron sembrados: Serbia, Estados Unidos, Países Bajos, Lituania, Francia, Alemania, Letonia, Austria, España, Mongolia, China, Bélgica, Puerto Rico en la 13ª posición, Japón, República Checa, Polonia, Nueva Zelanda, Australia, Brasil y Madagascar. Son los equipos que están participando en este torneo mundial allá en Warsaw, en Polonia. Y el equipo de Puerto Rico ya tuvo 2 juegos. Ayer comenzaron los juegos de este torneo mundial para Puerto Rico, porque les dije, esto comenzó el 1 de junio. Pues aquí empezaron los jugadores de Puerto Rico a participar en el día de ayer. Tuvieron 2 juegos. Primero contra Brasil y después contra el equipo de Francia. En el caso de Brasil, como les dije, estaba sembrados en la 19ª posición y el equipo de Francia en la 5ª posición de este torneo. Yo les voy a colocar ahora un video de cómo acabó el juego de Puerto Rico y Brasil ayer, que se extendió a tiempo extra. Miren cómo fue. Brian Torres con el balón. Se levanta, tira. Gracias por venir, buenas noches. Victoria para Puerto Rico en ese primer juego, 19 a 17, exactamente. 19 a 17 fue la victoria de Puerto Rico sobre el equipo de Brasil en ese primer juego de este torneo mundial. Y tengo que decir que ese es el estilo de Puerto Rico. Nosotros hemos ganado juegos bien cómodos anteriormente. De hecho, a equipos que están sembrados mejor que nosotros, le hemos ganado a todos. Pero siempre hemos visto que Puerto Rico tiene juegos bien peleados. Porque en el baloncesto 3x3, las ventajas obvias que tiene un equipo sobre el otro realmente no se manifiestan de la misma manera que un juego de 40 minutos en cancha completa con 10 jugadores en cancha a la misma vez. Esto es un juego muchísimo más rápido, más agresivo, se permite más contacto, como les mencioné ahorita. Y la estrategia de cómo usted mover ese balón rápido y poder ejecutar tiros de manera veloz, porque esto es por reloj y no hay 4 parciales, esto es un solo parcial de 15 minutos, si no me equivoco, 15 minutos. Y si usted termina esos minutos, termina empate, usted entonces pasa a tiempo extra. Y en tiempo extra, usted tiene que tomar ventaja de 2 puntos. Cada canasto en el baloncesto 3x3 vale 1 punto. Y cuando es un tiro desde la tradicional línea de 3 puntos, ese tiro de 3 en una cancha regular cuenta 2 puntos. Ese canasto que metió Brian Torres para acabarle el baile al equipo de Brasil fue de 2 puntos. Por eso se acaba 19 a 17 en tiempo extra. Así que Puerto Rico arrancó con victoria este torneo mundial allá en Polonia. Después tuvieron que jugar con el 5º sembrado del torneo, que es Francia. Y en un juegazo, el equipo de Francia superó a Puerto Rico 18 a 16. 18 a 16. Así que Puerto Rico en este momento, que participa en el grupo B,
está junto a Canadá, República Dominicana, perdón, esto es otro. Déjeme ver. En el grupo D, debo decir. Con Lituania, que está invicto con 2-0. Francia también invicto 2-0. Puerto Rico con marca de 2-1. Brasil con 0-2. Y Bélgica con 0-2. En este grupo D, Puerto Rico marcha en la tercera posición, pero esto no se ha acabado. Hoy Puerto Rico descansó, pero mañana regresa a la acción en el Mundial de Baloncesto 3x3. Y tenemos compromiso contra uno de los invictos, que es Lituania, a las 7:45 de la mañana, hora de Puerto Rico, y contra Bélgica a las 9:35, hora de Puerto Rico. Repito, mañana Lituania será rival de Puerto Rico allá en Polonia. Ese juego va a ser a las 7:45 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y Bélgica será el segundo oponente mañana de los boricuas a las 9:35 de la mañana, hora de Puerto Rico. Usted puede ver estos juegos a través del canal de FIBA en YouTube, aquí en YouTube. Usted va, como buscan a Bonita Radio en YouTube, usted puede buscar a FIBA o puede inclusive poner o escribir FIBA 3x3 y le va a aparecer entonces los juegos de este torneo mundial. Así que si lo quieren poner en el calendario y la alarma, desde ahora háganlo. 7:45 de la mañana, los boricuas contra Lituania, y a las 9:35 de la mañana contra el equipo de Bélgica. Póngalo en la nevera, Puerto Rico en el Mundial de FIBA 3x3 en Warsaw, Polonia. También la selección U18 de baloncesto masculino. Voy a explicar lo que es. Los otros días me preguntaron esto porque pues hay personas que no entienden no entienden el concepto de U15, U13, U18, U17, U20, 22, lo que sea. Cuando usted ve que hay un equipo deportivo U18 participando, es que esos jugadores o ese torneo es de jugadores de 18 años o menos, o de menos de 18 años, perdón, de menos de 18 años. Igualmente, si es un U20, U21, pues lo mismo, son jugadores de menos de esa edad. En el caso de U15, también que tenemos equipos de baloncesto, menos de 15 años. En este caso son jugadores de menos de 18 años. Y Puerto Rico está compitiendo en el Torneo de las Américas de FIBA también, el Torneo AmeriCup de baloncesto U18 masculino en León, México. ¿Y por qué esto es importante hablando de jugadores de menores de edad? Bueno, para algunos se cae de la mata porque es importante, para otros no necesariamente. Estos son los jugadores que se están desarrollando para ocupar las posiciones del equipo nacional adulto, que es el equipo que va a los Juegos Olímpicos, que juega en los Panamericanos, en los Centroamericanos, etc. Estas son las próximas generaciones del baloncesto puertorriqueño. Lo mismo ocurre con el béisbol, lo mismo ocurre con el voleibol. Todas estas categorías menores se identifican como U, cualquiera que sea la categoría, excepto ya cuando llegan al equipo adulto. En el béisbol, por ejemplo, hay una categoría que es hasta U23, o sea que son jugadores de menos de 23 años, pero ya esos jugadores, ya ese nivel de béisbol es un poco más elevado porque hay jugadores de 22, 21, 20, 19, 18 años que juegan ya en categorías menores, en AAA, en AA, en clase A, y algunos, que vamos a hablar un poquito más adelante, con 22 años, 21 años, juegan en las grandes ligas. O sea que ya tienen ese nivel, hay un nivel más alto, muchísimo más alto, y es el último nivel hasta llegar entonces al equipo adulto. Pues en el baloncesto U18 de baloncesto tradicional, o sea, cancha completa, 5x5, 4 parciales, y etcétera. Esa es la selección, la que tienen en pantalla, de nuestra bella isla. FIBA U18 AmeriCup León 2026. Puerto Rico juega en el grupo B con Canadá, República Dominicana y Venezuela. En el grupo A, que es el otro grupo, el único, son 2 grupos en este torneo: Argentina, Estados Unidos, Brasil y México. Ya Puerto Rico jugó. Primer juego del equipo de Puerto Rico fue contra la República Dominicana, y le puedo decir una cosa, hay quienes se sorprendieron con el hecho de que República Dominicana le dio una rica salsa a Puerto Rico, 100-71, no se sorprenda a nadie.
No se sorprenda a nadie. Les voy a explicar algo. Ustedes han visto el baloncesto dominicano en los últimos 10 años cómo ha mejorado. Y usted ha visto jugadores dominicanos que están jugando en colegio en Estados Unidos, inclusive juegan en baloncesto profesional tan alto nivel como la NBA. El año pasado, uno de los refuerzos del equipo de Bayamón fue el dominicano Chris Duarte, que es un jugador con experiencia en múltiples ligas profesionales, incluyendo ser una estrella en el baloncesto de la NBA. Y usted puede ver jugadores como Karl Anthony Towns, Al Horford, que son jugadores. Al Horford es un veterano y estrella en la NBA hace muchos años, y su papá también jugó en la NBA. Sin embargo, el hecho de que República Dominicana esté desarrollando jugadores para darle a Puerto Rico una salsita en esta categoría de 29 puntos, no nos debe sorprender. El marcador quizás podemos sorprendernos porque haya sido por tan amplia la ventaja, pero un mal día lo tiene cualquiera y un excelente día también. Y cuando se combinan esos dos factores, usted puede tener juegos como el que se vio ayer. También el hecho de que en este momento dado, en ese torneo, ese equipo de Dominicana, pues tiene un equipo superior a los demás. Eso está por verse todavía. La verdad es que le ganaron 100-71 al equipo de Puerto Rico, pero ese fue el primer juego. Y nosotros hemos hablado aquí anteriormente de qué es lo más importante después de una derrota como la que recibió Puerto Rico a manos de República Dominicana ayer. Pues levantarse, sacudirse y seguir hacia adelante. La mejor lección que le damos a nuestros jóvenes en cualquier aspecto de la vida o en cualquier actividad de la vida es que hay un día detrás de otro y usted tiene que seguir viviendo hacia el frente y aprender de lo que pasó ayer y lo que pasó hace una semana y lo que pasó hace 10 años. Específicamente, hemos hablado de cuando usted pierde, cuando las cosas no le van bien o no salieron como usted quiere, es cuando más se aprende y cuando mejor calidad de aprendizaje tenemos. Porque cuando ganamos, no estamos aprendiendo con la profundidad que aprendemos cuando no ganamos. Y en este caso, que hay un doble ejercicio en el deporte del baloncesto, en este caso U18, es que no solamente estamos enseñándoles a jugar baloncesto a estos jóvenes, sino también estamos enseñándolos a ser buenos ciudadanos y a ser personas que sean lo más felices posible. Y eso no se puede perder de perspectiva jamás. Particularmente a los adultos, que son los dirigentes. En el caso de este equipo, Edín Guayito Santiago es el dirigente del equipo. Y no se le puede olvidar a las federaciones, a los directivos, a los padres y las madres de estos jóvenes. Eso es lo que tenemos que procurar. Porque por mejor que salga una carrera de baloncesto para cualquiera de estos jóvenes, va a terminar probablemente antes de que cumplan 35 años. Por lo tanto, les resta más de la mitad de la vida para seguir viviendo. Y de eso es que uno aprende, y por eso es que hay muchos ciudadanos que fueron atletas que gran parte de su fundación se basa en esas experiencias deportivas sin importar el nivel que llegaron, porque estos jóvenes U18 que están aquí han llegado a un nivel más alto que la inmensa mayoría de los jugadores y jugadoras que han intentado crecer en el baloncesto organizado, incluyéndome. Yo jamás llegué al nivel que están estos jóvenes, pero sí tengo una fundación que el deporte me dio para que le aplico a la vida todos los días. Y por eso es que es importante y hay una doble misión, al menos una doble misión cuando hablamos de estas categorías de baloncesto. Dicho eso, después de esa derrota con República Dominicana, estos jóvenes se recuperaron y ayer le ganaron hoy le ganaron al equipo de Venezuela 78-74 para al menos botar ese golpe de esa derrota contra República Dominicana. Así que 78-74 el equipo de Puerto Rico derrotó a Venezuela y juegan ahora para 1-1. ¿Qué le falta a este equipo de Puerto Rico? Pues jugar contra Canadá mañana, que Canadá está invicto en este grupo B con marca de 2-0.
República Dominicana 1-1, Puerto Rico también 1-1 y Venezuela con 0-2. En el grupo A, Estados Unidos está invicto con marca de 2-0, Brasil 1-1. Argentina está en la segunda posición con marca de 1-1, Brasil 1-1 y México con marca de 0-2. También estos juegos los puede ver a través de YouTube en la plataforma, en el canal de YouTube de FIBA. Así es que son accesibles para los puertorriqueños en León, México. Así es que póngalo en la nevera, busque el canal, busque el juego, la programación del juego y lo puede poner ahí un recordatorio para que le deje saber cuándo ese juego arranca mañana. Así que éxito a todos los puertorriqueños que están jugando fuera del país, en específico a los 4 guerreros que están allá en Polonia en el 3x3 y al equipo de Puerto Rico U18 que anda por León, México, representando a la patria en el AmeriCup U18. Bueno, voy con ustedes. Dice, por ahí está Edgar García. Un abrazo, hermano. Gracias por estar con nosotros. 5 corridos para Caguas. Muy bien. Y Santurce también anda por ahí, ¿sabes, papá? No te olvides Santurce. No te olvides Santurce. Erika Alfonso, salsa criolla a los capitanes. La verdad que le dieron una rica y sabrosa salsa. Yo ese juego lo dejé de ver ayer, cuando iba 60-30 a favor del equipo de Caguas, en el segundo parcial. La cocina es el baloncesto de Puerto Rico, los demás son formalidades, dice Javier González. Qué bueno está eso. En Mayagüez recientemente celebraron un torneo 3x3 en la calle frente a la alcaldía. Los equipos eran emoleados del comercio local. Muy bien, me parece excelente y además usted puede hacer mucho en poco espacio con el baloncesto y tener resultados bien similares al baloncesto tradicional. Edgar García dice, me huele a medias toallas a los sancionados. Vamos a hablar de eso ahora, ese es el próximo tema, así que buen pie forzado. Como en los centroamericanos que van a jugar los de U20 en el torneo de baloncesto. No, bueno, no necesariamente van. En el torneo de baloncesto nosotros hemos llevado los trabucos completos. En el fútbol, en el torneo de fútbol no llevan, por lo menos en los Juegos Olímpicos no llevan a los equipos que van ahora a jugar en el Mundial, que ese tema ya la semana que viene es obligado. Pero sí, no suelen llevar a los jugadores de la selección grande. A mí me parece que eso es un error, porque los Juegos Centroamericanos son los juegos más importantes regionales y yo creo que usted debe llevar el mejor talento posible para honrar la importancia de los juegos. Pero tienes razón también, Edgar, pero nosotros hemos llevado trabuco completo a los Juegos Centroamericanos, ciertamente. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que pasó en San Germán. Yo les coloqué en el programa pasado el video del altercado que hubo entre Manolo Cintrón y Eddie Casiano, los que tienen en pantalla, con los árbitros que estaban pitando el juego entre Santurce y San Germán, allá en la Arquelio Torres Ramírez. Ese video está colocado en nuestra... yo lo que les voy a decir es que ese video demuestra claramente la pérdida de control de algunos integrantes de nuestro baloncesto nacional, específicamente cuando se trata de los árbitros y de la manera que ellos ofician algunos juegos. Y yo voy a volver a hacer hincapié en que esto no se trata de defender o no a los árbitros. A los árbitros hay que adjudicarle responsabilidad en cuán legítimos son los juegos basado en la manera que ellos pitan dichos juegos. Yo insisto que en Puerto Rico pueden haber juegos bien pitados, algunos juegos que estuvieron más o menos pitados y juegos que estuvieron mal pitados. También lo puedo decir de la Liga de España, lo puedo decir de la NBA, lo puedo decir de FIBA, de torneos mundiales, de Olimpiadas. No sé si se acuerdan lo que pasó con Puerto Rico y España en los Juegos Olímpicos de París, con India Pagán, que Puerto Rico le había ganado o estaba ganándole ese equipo de España, una de las potencias mundiales, y le cantaron una falta que solamente la oficial que la pitó la vio. A India Pagán. Pero España tuvo que ir a la línea del tiro libre. Nadie le regaló los tiros libres. O sea, la oportunidad de ir a lo mejor fue con ficha. Pero usted tiene que meter la bolita. Y eso pues, no perdamos eso de perspectiva.
Pero ciertamente hay momentos que los árbitros pues fallan. ¿Por qué? Porque son humanos. Pero si usted me quiere decir a mí que usted entiende y está convencido, como ha sido narrativa precisamente de Eddie Casiano, en muchas ocasiones, de que es que hay un complot y esta gente no quiere que yo gane y ellos están pitando eso para que el juego se balancee para donde ellos quieren. Eso es una acusación muy seria. Eso no se puede decir así por decirlo. Porque es una acusación seria. Usted está atacando la integridad del baloncesto puertorriqueño, atacando la integridad de ese oficial, de la liga y todos sus componentes, incluyéndolo usted. Por eso es que yo tengo mucho problema cuando alguien dice esos árbitros están comprados. Pregúntale a Juanma López cuando dijo que el árbitro está comprado cuando lo noquearon, porque lo noquearon. Y entonces, ahora, de que han habido árbitros corruptos, sí, seguro que sí. Pero usted no puede decirle a un árbitro corrupto sin evidencia, sin decir, mira, ¿por qué es que yo digo esto? Aquí está la evidencia, aquí está la prueba. Simplemente porque las cosas no le salieron bien o ese árbitro falló en múltiples ocasiones en un juego. Se da todo el tiempo, claro que sí. Pero la mayoría de los juegos aquí en Puerto Rico están bien pitados o son aceptables. De la manera que se salieron de control en el banco del equipo de San Germán, a mí me parece que es otro episodio vergonzoso del baloncesto puertorriqueño. Lo habíamos hablado con José Juan Barea, que pasó hace unos años en Guaynabo. Lo hemos hablado de actitudes de jugadores en cancha, de la violencia que se permite o se acepta en las canchas de baloncesto o en los espacios deportivos, porque es que pues, es deporte, pero si se van a la calle no lo hacen. Porque no está bien. Porque hay consecuencias si usted se pone así de violento con un oficial en la carretera. Si hay un oficial que lo paró y usted no vio en exceso de velocidad, pero él dice que sí, y usted le van a meter una multa, usted no se va a bajar del carro a darle una bofetada. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque agredir a un oficial de la policía es un delito. Es más, agredir a cualquier persona es un delito. Que no sea en defensa propia. Pues ¿por qué entonces esto es normal en una cancha de baloncesto, en un parque de béisbol? ¿Por qué lo normalizamos? Porque podemos decir todas las cosas cliché que se hablan de esto, de que los niños están mirando, que es verdad, de que qué ejemplo estamos enviándole al mundo ahora que el producto de Baloncesto Superior Nacional es un producto accesible al mundo entero porque está disponible en esta plataforma. Pues todo eso es verdad, pero vamos a hablar del problema de verdad, que es un problema de violencia y que lo normalizamos. Porque no hay que ser el más bravo. ¿Por qué? Usted tiene un desacuerdo, usted puede pelear esa jugada, seguro que sí, usted puede discutirla, usted puede diferir con el árbitro y usted puede exigirle al árbitro que le dé explicaciones y usted puede ser firme y usted puede serlo. Pero lo que pasó en ese juego este pasado sábado fue una barbaridad. O sea, ahí vamos a caerle arriba. Vamos a pelear. Yo te voy a agredir a ti, yo te voy a dar un puño a ti porque tú me pitaste esa falta. No. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿qué pasó? Pues esto fue el sábado. La liga bajó con las sanciones hoy. Y las sanciones son las siguientes. En el caso de Manolo Cintrón, y le tengo que decir también que las sanciones son creativas. Manolo Cintrón, que fue el oficial o el asistente de Eddie Casiano en los Atléticos de San Germán, el que más perdió el control fue Manolo. Manolo Cintrón recibió una multa de $1,000 y suspensión de 10 juegos. A mí me parece que 10 juegos es una buena suspensión para lo que pasó en esa cancha. Sin embargo, la liga dijo, inmediatamente tiene que pagar la multa de $1,000 y se coge 5 juegos de suspensión. Los otros juegos, y de hecho, los Atléticos publicaron ahorita, antes de yo empezar el programa, que Manolo iba a estar fuera 3 juegos. O sea que no sé si, al momento de yo empezar este programa, no sé si llegaron a otros acuerdos con la liga.
Pero la liga dijo que 5 de esos juegos son condicionados. De los 10 juegos, él se va a coger 5 de suspensión. Los otros 5 son condicionados a que no vuelva a cometer violaciones. O sea, que realmente cogió 5 jueguitos de suspensión y 1,000 pesitos de multa. En el caso de Eddie Casiano, una multa de $2,000 que tiene que pagar de manera inmediata y 2 juegos de suspensión. Pero de los 2 juegos de suspensión, uno es diferido. O sea, el segundo juego de suspensión es si vuelve a violar, a cometer violaciones. El otro que recibió una multa fue André Curbelo, el jugador André Curbelo, armador del equipo San Germán, una multa de $1,000 porque recibió su 4ª falta ofensiva y es una multa inmediata, automática. Y un juego de suspensión diferido también. O sea, él no recibe suspensión a menos que vuelva a hacer algo como lo que ocurrió el pasado sábado. Esas son las consecuencias de lo que ocurrió este pasado sábado. Yo voy a ser abogado del diablo aquí en un momento. Aquí ya estamos entrando en las postrimerías de la temporada. Y hay equipos, o hay juegos, hay X cantidad de juegos que restan. Y en el caso de Manolo Cintrón, pues 10 juegos sería más de lo que queda de temporada, por lo menos de temporada regular. Que la liga quiera garantizar que la calidad del torneo permanezca hasta el final, pues yo lo puedo entender. El problema es que las consecuencias tienen que ser completas. Porque el resto de la liga vio lo que ocurrió este pasado sábado. Y la violencia con la que específicamente, tengo que decir, Manolo Cintrón reaccionó, con la agresividad, déjame decirlo de esa manera, y que la consecuencia sea la mitad de lo que dijo la liga, pues me parece que manda un mensaje equivocado. Pero esa es mi opinión. Manolo Cintrón no es solamente un excelente dirigente, sino que es un veteranísimo del baloncesto puertorriqueño, tanto como jugador como dirigente. Y tan bueno ha sido que fue dirigente de la selección nacional, ha sido campeón de la liga. Y este tipo de reacción es la que a mí me preocupa, de la ira con la que Manolo reacciona a lo que pasó este pasado sábado. Y lo mismo con Eddie, que también es reincidente en cuanto a este tipo de comportamiento. Volvemos, la trayectoria de estos técnicos de Eddie y de Manolo es incuestionable en términos de su aportación al baloncesto, pero esto les resta puntos. Y esto hay que verificarlo. El dueño, el apoderado del equipo de San Germán, Josué Rivera, envió un comunicado a los fanáticos de los Atléticos de San Germán, exhortando a que llenen la cancha, porque esta semana es importante. Este viernes tienen juego allá en el Arquelio Torres, invitando a que todo el mundo vaya con los uniformes, con sus colores, los colores del equipo, que son los anaranjados, blanco y negro, que vayan allí, que llenen el coliseo, que le envíen un mensaje a las personas que no se pueden imponer en la cancha. Es que hay unos mensajes, hay unas entrelíneas violentas en todos estos argumentos que yo creo que la liga debe atender con urgencia, porque esta violencia no puede continuar, no va a terminar bien, y hemos visto que hay momentos en la temporada que la violencia se apodera de las titulares cuando no debe ser así, porque tenemos una liga hay que reconocer que es de altísima calidad, que tiene muchísima arraigo de la fanaticada, de que podemos darnos en el pecho de que el baloncesto superior nacional, que va a cumplir ya mismo 100 años de existencia, está vivo coleando, y que el fanático puertorriqueño apoya a nuestro baloncesto nacional. Y que pues tengamos estos momentos son bien difíciles de digerir. Y la liga, y de hecho los dueños, los apoderados de los equipos deben atender esta situación. En el caso de los dueños de los equipos, atender la situación de violencia, no hacerse partícipe,
del comportamiento, por más de acuerdo que esté con lo que están reclamando los técnicos de su equipo, usted tiene que velar por la imagen del equipo y de cómo se percibe el equipo. Y la liga tiene que hacer lo propio y que las consecuencias sean completas, severas e irrevocables. Que vayan a los mecanismos que existen de apelación, que pueden ir entonces a la liga, que al director de torneo, después si no fallan a favor suyo, va a la federación. Si ese foro en la federación no falla a favor suyo, puede entonces ir al Tribunal de Apelación y Arbitraje del Comité Olímpico de Puerto Rico. Si tampoco tiene la opción de pagar los chavitos, irse a Suiza al Tribunal de Apelación y Arbitraje del Comité Olímpico Internacional. Pero hay mecanismos. Sin embargo, lo que no le ayuda al baloncesto es lo que ocurrió este pasado sábado, y tampoco me parece que estas sanciones cumplen con el propósito. Miren, no me diga que son 10 juegos y después, pero 5 son diferidos. No, dime, son 5 y ya. Son 5 y ya, y le dice en el caso de Manolo, le dice a Manolo, te tengo 5 en remojo, depende de cómo te deporte. Pero no lo publique, porque no nos estás diciendo nada con 10 juegos, pero son 5 diferidos. No nos los diga. 5 juegos de suspensión, 1,000 pesitos de multa. Perfecto. Ahí está, y nosotros nos encargamos de comunicarlo también y de dar nuestras observaciones en cuanto a eso. Pero, ¿para qué decirme 10 para decirme que son 5? Me parece a mí. Bueno, así es que eso es lo que ocurrió con el equipo de San Germán, que pues esto se publicó temprano hoy. Y bueno, temprano en la tarde, las sanciones de lo que ocurrió este pasado sábado. Dice Edgar, como el voleibol femenino van a tener a Puerto Rico que llevar el mejor trabuco posible a los centroamericanos. Las dominicanas lo harán. Las dominicanas le dicen las reinas del Caribe por algo. Edgar, no me convence esa multa. Wanda dice, buenas tardes, gente bonita. Wanda, un abrazo grande. Miren, antes de continuar el último tema, tenemos la actividad de los bonitos y las bonitas en Mayagüez en agosto. Específicamente está publicado en nuestras plataformas en el Guanajibo, en el negocio se llama Carbón de Palo, un negocio en el litoral costero de Guanajibo, carretera 102, kilómetro 116 en Mayagüez. Este evento, tercer evento, va a ser el 1 de agosto. 1 de agosto. Póngalo en el calendario. 1 de agosto. Tercer encuentro de Bonitos y Bonitas, y nos vamos para allá, para el área oeste, para acomodar a todos nuestros internautas que viven en esa área o más cerca del área de Mayagüez, para que puedan compartir con nosotros. 1 de agosto lo vamos a seguir anunciando en los programas que nos quedan. Bueno, por último, hablemos de las Grandes Ligas, específicamente. Espérate, hoy, se me olvida, hoy arranca la serie final de la NBA. Los Spurs de San Antonio con Wembanyama y los Knicks de Nueva York con Bronson, y los millones de fanáticos que llevan 53 años esperando un campeonato en Nueva York, en la ciudad que nunca duerme. Así es que póngalo en la nevera, que eso arranca en el día de hoy, la serie final de la NBA 2026, los Knicks de Nueva York contra los Spurs de San Antonio. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del béisbol. Miren, esa que está ahí se llama Edwin Arroyo. Y Edwin Arroyo debutó ayer con los Rojos de Cincinnati. Y yo creo que es importante mencionar, porque esto es un contrapeso a las malas noticias de las lesiones de los puertorriqueños en las Grandes Ligas. 4 puertorriqueños han debutado este año en las mayores. Brian Torres, que debutó, y de qué manera, con los Cardenales de San Luis, sacando la bola del parque en su primer juego en las mayores, después de 11 años jugando en las menores, buscando su oportunidad, le llegó a Brian Torres y lo hizo de manera monumental. El gigante de los Cangrejeros de Santurce, Eduardo Rivera, y del equipo rubio, Eduardo Rivera, debutó con los Medias Rojas de Boston este año. El juvenil Elmer Rodríguez, que estuvo en uniforme con el equipo rubio este año en el Mundial, debutó con los Yankees de Nueva York. No, va a ser con los tuyos. Y ahora Edwin Arroyo con los Rojos de Cincinnati. Tengo que decir que
el colega compañero Fernando Rivas publicó una historia muy interesante, pues que la información que nos trae realmente es de muchísimo valor, porque además de anunciar, de hablar también de los 4 boricuas que han debutado este año en las Grandes Ligas, también menciona boricuas que podrían estar ascendiendo a Grandes Ligas este año. Trey Cruz de los Tigres de Detroit, Abimelec Ortiz de los Nacionales de Washington y Ramón Rodríguez de los Cerveceros de Milwaukee podrían recibir una llamada pronto. Y también menciona, que a mí me parece que es lo más interesante de esta historia, que lejos de ser el mejor año para Puerto Rico, como año de debut de jugadores puertorriqueños, es porque en el 1998 Puerto Rico debutó 12 jugadores en Grandes Ligas. Entre ellos, el ahora Hall of Famer Carlos Beltrán, el dirigente Alex Cora, el lanzador Javier Vázquez, Armando Ríos, Benji Molina, Ricky Ledé. Todo ese corillo debutó en el 1998. Pero más interesante aún es que de los 4 puertorriqueños que han debutado este año, 2 tienen 22 años o menos, en el caso de Edwin Arroyo y de Elmer Rodríguez. 22 años o menos. Y dice que desde el año 2000, solo 6 jugadores puertorriqueños han debutado con 22 años de edad o menos como jugadores de cuadro interior. Alex Cintrón en el 2002 debutó con los Diamondbacks de Arizona. Ángel Santos de los Medias Rojas de Boston debutó en el 2001. Rubén Gotay de los Reales de Kansas City en el 2004. En el caso de Quique Hernández con los Astros de Houston en el 2014 y Carlos Correa con los Astros de Houston también en el 2015. Esos 5 jugadores debutaron con menos de 22 años en las Grandes Ligas. Y desde el año 2000, solamente 6 en total lo han hecho y ahora Edwin Arroyo. En el caso de Elmer Rodríguez, que el primer juego que tuvo con los Yankees de Nueva York fue un juego contra los Medias Rojas de Boston, un juego importante, nada más por la rivalidad que existe entre estas dos franquicias. Y Elmer lució muy bien en ese primer juego en las Grandes Ligas. Además que lo ha lucido muy bien en todos los compromisos que ha tenido anteriores, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol, que también lució extraordinario con el equipo de Puerto Rico. Así es que a mí me parece que es importante y quería traerle esta información porque, vuelvo y repito, es un contrapeso a las malas noticias. O sea, tenemos a Quique Hernández que regresó de su cirugía y se lesionó en el segundo juego y resulta que la lesión es un poco más severa de lo que pensaban. En el caso de Javi Baez, que estaba jugando extraordinario nuevamente con los Tigres de Detroit, la lesión del tobillo es más seria de lo que pensaban. Sugar Díaz también, con la cirugía en el codo. Estamos hablando de que hay muchos puertorriqueños fuera por lesión en una temporada que muchos de ellos tenían la oportunidad de lucirse y que todavía algunos de ellos tienen la oportunidad. En el caso de la máquina de José Berrío, está fuera por la temporada. No ha sido buen año para Puerto Rico en esa discusión. De hecho, nos ha tomado la mayoría del tiempo cuando hablamos de la Grandes Ligas, de los problemas de lesiones de los puertorriqueños este año. Así es que, pero por otro lado, tenemos puertorriqueños debutando y puertorriqueños que ya han jugado en las Grandes Ligas, pero que han sido llamados para entrar a equipos nuevos, como NJ Meléndez, que se fue para la calle. En el caso de Cristian Vázquez, que estuvo recibiendo un juego sin hits con los Astros de Houston. Tenemos momentos buenos y me voy a enfocar en hablarle de eso durante esta semana y la semana que viene particularmente. Ya la semana que viene vamos a empezar a hablar del Mundial de Fútbol, que arranca el día 11 de junio y vamos a tener recursos para discutir con nosotros de lo que podemos esperar en este torneo, que tengo que decir que lamentablemente la situación política de exterior de Estados Unidos ha acaparado la atención de este mundial sobre los riesgos que las personas que tienen o tenían planeado ir a Estados Unidos a ver los juegos, pues la recomendación de muchos países es que no vayan. Y de la manera que los países que van a compartir la sede con Estados Unidos, como Canadá y México, que no tienen ni cerca de la cantidad de juegos que se van a celebrar en Estados Unidos, están tomando medidas
para garantizar la seguridad de las personas que vayan a sus países. Sin embargo, en Estados Unidos la incertidumbre sigue siendo altísima y la situación de bélica con Estados Unidos en múltiples frentes también preocupa a las personas que puedan tener intenciones de ir a ver los juegos de fútbol. Así que podría verse un problema para la FIFA en este torneo mundial. Además que los precios de los tickets, lo que se está publicando es una cosa ridícula. Yo no sé si ustedes han escuchado, y yo creo que se puede, quizás lo han escuchado en el contexto de Uber, el servicio de transportación que hay en Puerto Rico, que usted en la aplicación, alguien va, lo busca y lo lleva, que ellos tienen una estrategia de cobrar los viajes que se llama Dynamic, tarifa dinámica. Y depende del horario y el tráfico y la demanda y la oferta, pues la aplicación establece los precios de un viaje. O sea, usted no necesariamente paga lo mismo de su casa a la oficina un lunes a las 9 de la mañana que que lo hace también un martes a las 9 de la mañana, aunque sea el mismo viaje, la misma distancia y la misma ruta. Porque esa tarifa dinámica, como le dice la gente de Uber, pues eso. Pues la FIFA adoptó algo similar, un poco complicado, pero algo similar de demanda, oferta y demanda, y los precios se fluctúan a base de eso. Y hay tickets. A estas alturas, claro que ya estamos a una semana de que comience el torneo mundial, hay taquillas para el juego final que va a ser en Nueva York que está el precio de $11 millones. Usted no lo está escuchando mal. Si es que ese es lo que la FIFA tiene en mente, por eso es que le dieron el premio de la paz a Donald Trump. No sé si se están arrepintiendo, pero Infantino, el presidente de la FIFA, no me parece que se arrepienta de muchas cosas, pero el premio de la paz a Donald Trump hace unos meses atrás, pues, como él iba a ser el anfitrión de la FIFA, y como ese ego hay que alimentarlo de alguna manera, pues ahí está el premio de la paz que no le dio no le dieron el premio Nobel, aunque la que lo recibió se lo regaló. Cosas así. Pero nada, la semana que viene empezaremos a hablar del torneo mundial de FIFA también. Además de todo lo que ocurre en el país y fuera del país con los atletas puertorriqueños. Además, también estamos ya preparándonos para los Juegos Centroamericanos. De hecho, el Comité Olímpico de Puerto Rico anunció que ya comenzó el proceso de selección de los abanderados que van a cargar la monoestrellada en Santo Domingo 2026. Y la certificación de los más de 123 atletas que van a estar compitiendo en República Dominicana en estos Juegos Regionales, los Juegos Regionales más antiguos del mundo, que este año cumple un siglo. Esto comenzó en el 1926 y Puerto Rico participa de manera ininterrumpida desde la edición del 1930. Así que pónganlo en la nevera. El próximo Juego Centroamericano, en el 2030, Puerto Rico va a estar en su en su año número 100 representando, o sea, 25 ediciones de los Juegos Centroamericanos. Bueno, regreso. El viernes el programa del viernes va a ser grabado porque tenemos una actividad, de hecho, Carmen Enita Acevedo y este servidor, fuera del área metropolitana, y pues voy a dejar ese programa grabado, pero el programa va a ser dirigido específicamente o mayormente a la carrera del Belmont, que va a ser el sábado, que es la tercera pata de la Triple Corona, y algún otro tema que vamos a estar trayéndoles a ustedes. Así es que pónganlo en la nevera. Dice que Trump no le eche sal a los Knicks. Mira, viste que Edgar, aprovechando lo que acabas de comentar o lo que comentaste, el alcalde de Nueva York, McNamee, hizo como una firma simbólica. Alrededor habían niños menores, chiquititos, alrededor de él, una firma para eliminar ¿cómo se llama? El curfew, la hora que se tienen que ir a acostar a dormir para que puedan ver a los Knicks de Nueva York. A mí me pareció fenomenal. O sea, él se sentó en la oficina oficial del alcalde de Nueva York y dijo: yo estoy firmando aquí una orden ejecutiva para que mientras dure la serie final los nenes no se tengan que ir a acostar a dormir a las 7 de la noche, para que se queden viendo a los Knicks de Nueva York. Me pareció fenomenal. Dice
Dice Javier, bonitos y bonitas, tierra sagrada, Carbón de Palo es un lugar chulísimo en la orilla del mar. Ahí está, recomendado por el mayagüezano indio Javier González, donde vamos a hacer la tercera reunión, el tercer encuentro de Bonitos y Bonitas de Bonitos y Bonitas allá en Mayagüez el 1 de agosto. La Copa Mundial de Fútbol no es una fiesta deportiva de todos, se ha vuelto un evento exclusivo o debo decir excluyente, dice Javier González. Ahí lo tiene. El que tenga 10 milloncitos de pesos puede comprar un ticketcito para ir a ver el juego final allá en Nueva York, en el MetLife Stadium. Bueno, me fui. Regreso, nada, ustedes verán el programa el viernes, pero en vivo estoy con ustedes el lunes nuevamente con más información deportiva. Mañana a las 8 de la mañana, Carmen Enita Acevedo regresa con Noticias con Café. No se la pierdan. Que tengan excelente noche, buen provecho. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos el lunes en vivo. Nos verán el viernes acá. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.